Hola a todos. Bien, la temática del día de hoy para nuestra práctica de laboratorio o el tema de la misma son átomos y moléculas. Este tema será abarcado más adelante de una manera más sencilla. Y primer punto, tenemos recomendaciones. Estas les van a servir tanto para ahora como para después. Tenemos como principales el uso de gafas, el uso de guantes y el uso de la bata de laboratorio. Esto ayudará a que cualquier accidente que llegue a ocurrir no nos afecte tanto. Bien, dentro de los materiales vamos a hacer uso de la plataforma PHET. Recordemos que es una práctica virtual. Y esta plataforma fue creada por el ganador del premio Nobel, Carl Wieman, fundado en 2002. Las simulaciones de PHET se basan en la investigación educativa extensiva e involucran a los estudiantes mediante un ambiente intuitivo y similar a un juego, en donde las personas aprenden explorando y descubriendo nuevas experiencias. También haremos uso de la tabla periódica, la cual es el registro de los elementos químicos que aparecen ordenados según su número atómico, en una disposición que se reúne por columnas a aquellos elementos con características similares. Además de esto, la tabla periódica es muy útil para ver las relaciones entre las propiedades de los elementos o predecir elementos todavía no sintetizados o descubiertos. La tabla periódica está dividida en columnas denominadas grupos o familias y las filas denominadas periodos. Además de esto, está dividida en tres categorías, que son los metales, los metaloides y los no metales. Bien, los materiales a utilizar para formar un átomo tenemos al nitrógeno. El nitrógeno es un gas inerte que resulta adecuado para una amplia gama de aplicaciones, abarcando la fabricación, el procesamiento y la manipulación junto con el almacenamiento de productos químicos. El nitrógeno es un elemento químico no metal que pertenece a los trivalentes o también conocidos como nitrogenoides. El carbono es la base de química orgánica y es un buen conductor de la electricidad cuando se encuentra en forma de grafito. El carbono con símbolo C es un elemento químico no metálico y tetravalente, lo que quiere decir que dispone de 4 electrones para formar enlaces químicos. También haremos uso del litio, el cual es un metal blando que se encuentra o se utiliza en celulares, computadoras y hasta en autos eléctricos, que cuenta con excelentes propiedades de conducción del calor y la electricidad. El litio, con símbolo Li, es un elemento metálico monovalente que tiene 3 electrones. El neón es el componente más abundante en las mezclas de láser exímero, utilizadas para generar luz láser para una fotolitografía precisa. El neón, con símbolo Ne, es un elemento gas noble, incoloro, el menos reactivo de toda la tabla periódica. También haremos uso del flúor. Este es un compuesto que sirve para remineralizar el esmalte dental, haciéndolo más duro y resistente a las caries. El flúor, con símbolo Fe, es un elemento no metálico monovalente o también conocido como halógeno. Dentro de los materiales para formar una molécula, recordemos que los anteriormente mencionados eran para formar un átomo. Vamos ahora a encontrar el H2O, el O2, el H2, el CO2 y el N2. Bien, explicándolo de una manera general, podemos decir que el H2O es el agua compuesta formada por 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, que generalmente el agua la podemos encontrar en estado líquido, aunque también se puede hallar en su forma sólida, que es el hielo, y en su estado gaseoso, denominado vapor. El O2, este está compuesto por 2 átomos de oxígeno por un doble enlace, ya que en condiciones normales de presión y temperatura, el oxígeno se encuentra formando moléculas diatómicas que, a pesar de ser inestables, se generan durante la fotosíntesis de las plantas y posteriormente por los animales en la respiración. El H2 se compone de 2 átomos de hidrógeno unidas por un enlace covalente, ya que en condiciones normales el hidrógeno es un gas incoloro, inodoro, insípido e inflamable. El CO2. Este es el dióxido de carbono. Es un compuesto de carbono y oxígeno, ya que es un gas incoloro inodoro cuyo origen puede estar tanto en fuentes naturales como en la propia actividad humana, y puede traer consecuencias tanto en la calidad del aire interior que respiramos como en la contaminación atmosférica y la emisión de gases de efecto invernadero. Y el N2. Este está formada por 2 átomos de nitrógeno. Es el gas más abundante de la atmósfera.
que se trata como un gas muy estable e inerte en condiciones normales. Se trata de un gas incoloro e insípido. Formación de átomos. El átomo es la unidad más básica de la materia con propiedades de un elemento químico. El átomo es el componente fundamental de toda la materia, o sea, todo lo que existe en el universo físico. Por esto, en esta práctica plantearemos cómo podemos construir un átomo y de qué está compuesto, qué partículas se forman y cómo se estructura. Para esto hemos escogido 3 elementos, los cuales se explicarán a continuación. El primer elemento, el átomo de nitrógeno. El nitrógeno es un elemento de la tabla periódica no metálico, con símbolo N, con número atómico de 7 y cuenta con una masa de 14.007. Por lo tanto, para su formación colocaremos 7 protones y también 7 neutrones en el núcleo. Seguidamente colocaremos los electrones, puesto que su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p3, ubicamos 2 electrones en su primer nivel de energía, es decir, al más cercano al núcleo. Y luego ubicamos 5 electrones en el segundo nivel de energía. 1, 2, 3, 4 y 5. Y así es como obtendríamos el átomo del nitrógeno. Seguidamente pasaremos con el átomo de carbono. El carbono es un elemento de la tabla periódica con símbolo C, perteneciente a los no metales, con un número atómico de valor de 6 y asimismo cuenta con una masa atómica de 12.011. Por lo tanto, para su formación colocamos 6 protones en el núcleo y normalmente 6 neutrones. 2, 3, 4, 5 y 6 protones en el núcleo y sus 6 neutrones. Puesto que su configuración electrónica es 1s2, 2s2 y 2p2, distribuimos 6 electrones alrededor del núcleo, ubicando 2 de sus electrones en el nivel de energía más cercano, más interno, y posteriormente ubicaremos los 4 restantes en el segundo nivel de energía. Y así es como obtenemos el elemento del carbono. Y bueno, como último átomo a demostrar tenemos el átomo de litio. El litio es un elemento de la tabla periódica con símbolo Li, perteneciente a los metales. Su número atómico es de 3 y asimismo cuenta con una masa atómica de 6.94. Por lo tanto, en su núcleo ubicamos 3 protones y 3 neutrones. Tenemos los 3 protones y sus 3 neutrones. Ya que la suma de los dos nos da el valor de 6, por otro lado, puesto que su configuración electrónica es 1s2, 2s1, distribuimos sus 3 electrones alrededor de su núcleo, ubicando 2 de sus electrones en su nivel de energía más cercano, más interno, y el restante en el segundo nivel de energía. Y así es como obtenemos el elemento de litio. A continuación mostraremos la formación de moléculas. Bueno, primeramente una molécula es un grupo de átomos iguales o diferentes que se mantienen juntos, los cuales no se pueden separar sin afectar o destruir las propiedades de las sustancias. Muchas sustancias conocidas están hechas de moléculas como el azúcar, el agua y la mayor parte de los gases, mientras que otras sustancias conocidas no son moleculares en su estructura. Químicamente se le llama molécula a un conjunto de al menos 2 átomos enlazados covalentemente.
es decir, que se compartan electrones entre sí, que formen un sistema estable y eléctricamente neutro, que como sabemos que quiere decir las mismas cargas eléctricas positivas como negativas. Posteriormente vamos a demostrar la construcción de una molécula y de igual forma determinar su composición, y a partir de esto observar el resultado obtenido. Para esta demostración se han establecido 3 moléculas, las cuales se explicarán a continuación. Como primera molécula tenemos la molécula de O2 u oxígeno molecular, la cual tiene de masa molar 16 unidades, que constituye cerca de la quinta parte del aire atmosférico. Esta sustancia comprende un importante componente para mantener la vida en nuestro planeta, el planeta Tierra. Para formar una molécula de oxígeno molecular utilizaremos 2 átomos de oxígeno, los cuales se unen mediante un enlace covalente doble, por lo que comparten 2 electrones. Y pues bueno, este vendría a ser el oxígeno molecular. Seguidamente tenemos la molécula de H2, hidrógeno molecular, conocido también como dihidrógeno. Es una molécula diatómica que a temperatura ambiente es un gas inflamable, incoloro e inodoro. Y para su formación se necesita unir 2 átomos de hidrógeno unidos por un enlace covalente. Un enlace covalente simple, ya que se comparten un solo electrón. Y así tendríamos el hidrógeno molecular. Y la última molécula a demostrar, la molécula de CO2, que la conocemos mucho, que es el dióxido de carbono, la cual tiene una masa molar de 44.01 gramos sobre mol. Forma parte de la composición de la troposfera. Su ciclo en la naturaleza está vinculado al oxígeno. Para la formación de esta molécula se utiliza un átomo de carbono unido a 2 átomos de oxígeno. 1 y 2. Estos entrelazados mediante un enlace covalente. Y así es como tendríamos el dióxido de carbono. Resultados. Bien, se obtuvo como resultado la verificación de que un átomo es la unidad más pequeña de la materia que conserva todas las propiedades químicas de un elemento, es decir, el átomo es la unidad básica de la materia. Así también podemos decir que la molécula es el resultado de la unión de 2 o más átomos. En otras palabras, las moléculas están conformadas por átomos. Y, en conclusiones, podemos concluir que un átomo es la unidad más pequeña, es decir, el átomo es la unidad básica de la materia. También, una molécula es la unión de 2 o más átomos, del mismo o distintos elementos químicos mediante enlaces químicos. También tenemos que un elemento químico es una sustancia compuesta por átomos iguales, es decir, que no se pueden descomponer en sustancias más simples. Además de esto, todos los enlaces químicos se deben a la atracción electrostática. Cuando los átomos se combinan a través de los enlaces químicos, forman compuestos, es decir, estructuras únicas que se conforman de 2 o más átomos. Los compuestos pueden ser covalentes e iónicos. En los compuestos covalentes, los átomos forman enlaces covalentes que consisten de núcleos atómicos adyacentes que comparten pares de electrones. Y en los compuestos iónicos, los electrones se transfieren completamente de un átomo a otro, de manera que se forma un catión, es decir, un ion con carga positiva, y un anión, o sea, un ion con carga negativa.